La verdadera iglesia está anhelando la presencia del Señor, y así que por lo tanto nosotros mismos debemos de anhelar ser iglesia. Amén. Ven, gloria sea al Señor. Primera de Corintios capítulo 16, en su versículo 19, si alguien lo tiene, por favor me ayuda. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en tu casa os saludan mucho en el Señor. Amén. Entonces ese concepto está diciendo de antemano, ¿verdad? Ese término está siendo utilizado para referirse como iglesia universal formada por otros creyentes en el mundo. También está diciendo de antemano que es como se reúnen. Ahí nos está dando el ejemplo que en la casa de Aquila y Priscila se reunían como iglesia, ¿verdad? Entonces no es el edificio, ¿verdad? No es el lugar, sino que es los que nos reunimos en el lugar. Aunque nosotros a veces tenemos ese concepto de decir, ¿para dónde vamos? Para la iglesia, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y pues ya está tan hecho esa palabra que vamos para la iglesia, que pues, ¿verdad? Entendemos que la iglesia es el edificio, pero la iglesia no es el edificio. El edificio se llama, es el templo de reunión, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Mejor dicho, vamos para el templo. Pero a veces, ¿verdad? Como la gente o la mayoría de las personas no entienden el término templo, utilizamos vamos para la iglesia, te invitamos a la iglesia y la gente entiende, gloria sea al Señor. Pero la mejor manera de decir es que vamos para ¿dónde? Vamos para el templo. Vamos a reunirnos como iglesia, vamos a reunirnos en asamblea, vamos a reunirnos, ¿verdad? Con lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabamos a Dios todavía. Colosenses 1:18. Y adelante. 24. Sí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y De la gracia han creído en Él como Salvador y Señor de su vida, que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que voluntariamente viven para Él. Tenemos, ¿verdad? Quiere decir que la iglesia es ese grupo redimido desde la venida de Cristo hasta que se cierre el último, ¿verdad? Gloria sea aleluya, con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. A ese periodo, ¿verdad? Se le llama la dispensación de la gracia, ¿verdad? Que abarca desde la venida de Cristo, gloria sea al Señor, desde la muerte de Cristo hasta lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Se le conoce, ¿verdad? Y se le llama la dispensación de la gracia. Antes de esto vivíamos o se vivía bajo la dispensación de la ley. Amén. Así es que, gloria sea al Señor. Vamos adelante. ¿Qué es la iglesia? Número 1, la iglesia de Jesucristo es de origen divino, no humano. Jesús es el fundador y fundamento principal. Leímos en Mateo 16, 17 y 18, ¿verdad? Leímos al principio, gloria sea al Señor, ¿verdad? Aquella gran confesión cuando Cristo pregunta qué dicen los hombres, quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y Pedro, ¿verdad? Dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús a esa revelación le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo está diciendo, sobre esta afirmación que tú has dado, sobre esa verdad, sobre esa revelación que el Padre te ha revelado, yo voy a edificar mi iglesia. Sin embargo, ¿verdad? A través de la historia, a veces, ¿verdad? Los católicos enseñan de que la iglesia está fundada en Pedro. La iglesia no puede estar fundada bajo el hombre. La iglesia no puede estar fundada bajo el fundamento, ¿verdad?, de Pedro o, ¿verdad?, o de cualquier hombre, porque entonces no sería de origen divino. Amén. La iglesia está fundamentada en esa verdad, en esa revelación que Dios le dio a Pedro,
¿verdad? Que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca, sobre esa verdad que tú dijiste, ¿verdad? Yo voy a edificar mi iglesia. Por eso que la iglesia, la verdadera iglesia, permanece. A veces vemos, ¿verdad? Y miramos personas muy elocuentes, buenos predicadores, buenos maestros, buenos cantantes, X, pero no permanece, no era de Dios. Porque lo que es de Dios permanece. Por eso que nosotros debemos de procurar, ¿verdad? Permanecer. Cuesta, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, hay muchas situaciones en nuestra vida, pero a través de todo eso el Espíritu Santo está con nosotros, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la ayuda, nos va a dar el dominio propio, nos va a auxiliar, no importa la circunstancia que estemos pasando o que vayamos a pasar. Si buscamos la ayuda, si nos sometemos a Dios, Él nos va a socorrer. Bendecimos el nombre del Señor. Pues esto es importante, gloria sea al Señor. 1 Corintios 3:11, si el que me lo busca y el que busca Efesios capítulo 2 y el verso 20. Sí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesús. ¿Verdad? No puede ser Pedro, no puede ser Juan, no puede ser ninguno de los apóstoles. Tiene que ser Cristo. La principal piedra del ángulo en el cual se fundamenta nuestra fe es Jesús. La iglesia es fundamentada en Cristo. Gloria sea al Señor. Efesios 2:20. Dedicados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria sea al Señor. Amén. Ahí tenemos, gloria sea al Señor. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque la iglesia es de origen divino, la iglesia, ¿verdad? Gloria sea al Señor, a través de los, ya para 2000 años, pasaditos de 2000 años que Cristo la fundó, gloria sea al Señor, ha permanecido a través. Usted tiene que ver, usted tiene que estudiar la historia de la iglesia. Búsquese un buen tomo de la historia de la iglesia. Si le gusta la historia, usted se va a dar cuenta cómo ha venido, gloria al Señor, la iglesia luchando a través de tantas cosas, ¿verdad? El enemigo le ha hecho la guerra, mas sin embargo a través de la historia, gloria sea al Señor, muestra, gloria al Señor, que su origen es de Dios y que su fundamento está en Cristo, porque de otra manera ya hubiese sido exterminada, ya hubiera sido, ¿verdad?, aniquilada, ya hubiera sido desaparecida. Pero gloria a Dios, porque la iglesia sigue todavía en pie. Amén. La iglesia es un pueblo redimido con la sangre de Jesucristo. Efesios 1:7, alguien me lo lee ahí cerquita. La iglesia del Señor es un pueblo separado del mundo. 2 Corintios 2:16 y 17. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Y 2 Corintios 2:16 y 17 dicen: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria sea al Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo es un pueblo dedicado al servicio de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Entonces ahí entiende, gloria al Señor, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo es un pueblo dedicado al servicio de Dios. Gloria a Dios. No estamos para otra cosa, gloria sea al Señor. Amén. Desde el momento en que el Señor nos alcanza, inmediatamente por instinto o por la naturaleza de Dios, amados hermanos,
la persona anhela servir a Dios en lo que sea. Amén, aleluya. El que no tiene ese anhelo, pues verdaderamente o no ha nacido de nuevo o algo está pasando. Aleluya. Porque, gloria a Dios, la verdadera iglesia sabe que ha sido llamada para servir. Aleluya. Cristo lo enseñó. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Él lo dijo y lo enseñó también, que nosotros también, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, nosotros tenemos que servir. Aleluya. Y servimos a nuestros hermanos, servimos a nuestra familia, servimos, gloria a lo que sea, ¿verdad? Como sea. Pero la iglesia tiene ese sentir de servicio, gloria a Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros, amados hermanos, y meditaba en eso en el transcurso del día y decía, wow, qué tremendo lo que Dios ofrece. Dios ofrece bendición y vida eterna a aquellos que en esta tierra, gloria a Señor, se privan de las cosas, quizás de los deleites del mundo, de muchas otras cuestiones, y se dedican al servicio a Dios, y se dedican a buscar, a servir, gloria a Dios, y a hacer algo para el Señor. Y el Señor nos da vida eterna, nos da la eternidad. No se compara con el poco tiempo que nosotros tenemos acá en esta tierra. Porque a veces nosotros pensamos y decimos, wow, solo iglesia, toda la semana, cultos. Aleluya. Y todo el tiempo iglesia. ¿Y qué va a la iglesia? ¿Y qué están haciendo? En la iglesia. Pero esa vida de sacrificio, esa vida de consagración, esa vida que nosotros tenemos prácticamente, quizás en este momento, ¿verdad?, reservada o solamente para el servicio del Señor, un día va a ser recompensada. Aleluya. Y aquellos que se gozaron afuera, aquellos que se tostaron de más allá afuera, aquellos que todo el tiempo fue carne, mundo, ¿verdad? Y deleites, entonces, ¿verdad?, va a ser lamentación para ellos. Pero para nosotros, gloria sea el Señor, va a ser deleite, bendición y vida eterna. Por eso que durante el día meditaba, yo decía, wow, vale la pena, porque no se compara con nada lo que es la eternidad y lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Por qué no le damos palmas al Señor? La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dijimos Efesios 1:22. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Jesucristo. 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, del versículo 12 en adelante, debe leerlo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Aleluya. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que es en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Gloria sea al Señor. Dijimos hasta el verso 27, ¿verdad?
25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Bueno, importante, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque a veces decimos, no necesitamos a este, no necesitamos a fulano, ¿verdad? Se lo pierde él, se lo pierde ella. Gloria sea al Señor también hay atrás. Se necesita hacer esto, se necesita hacer lo otro. No todos, ¿verdad? Aunque quieran, vamos, yo quisiera cantar, yo quisiera dar conciertos, yo quisiera... Aleluya. No todos, ¿verdad? No todos son cantantes, no todos son predicadores, no todos son maestros, pero lo más importante, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Dale palmas al Señor. La iglesia es un edificio o templo, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Salmos capítulo 118 y el verso 22, a quien lo busca. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Es un edificio, es un templo espiritual, ¿verdad? Como lo dijimos al principio, no es el edificio en el que nos congregamos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del santo. Amén. 2:6. Salmo 118, 22. Amén. Ahora el 1 de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desechan han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Ahí nos damos cuenta, gloria sea al Señor, ¿por qué tropiezan algunos? Tropiezan en la palabra. Tropiezan no porque ¿verdad? Sepan mucho o sepan menos. La mayoría porque son desobedientes de antemano. Porque pensamos a veces, ¿verdad?, de que es lo que el hombre dice, lo que el pastor dice, lo que el líder dice, y siempre estamos a veces, ¿verdad?, contendiendo por autoridad. Mas sin embargo, gloria sea al Señor, cuando nos sometemos al Señor, ¿verdad?, porque entendemos que el trabajo que se está haciendo en la iglesia no es un trabajo de competencia, sino es un trabajo de equipo. Amén, gloria a Dios. Es un trabajo que yo necesito la ayuda suya. Yo como pastor puedo hacer ciertas funciones, pero no puedo hacer todas las cosas. Por lo tanto, Dios de antemano nos ha rodeado y uno lo escoge. No, yo quiero a este hermano, a esta persona, mándame un ruso, mándame, ¿verdad?, un chino, mándame, ¿verdad?, un americano, para que me ayuden, ellos son buenos. No, Dios dice que Él escoge como Él quiere. Y Él los pone dentro del cuerpo como Él quiere. Quiere decir que usted y yo estamos en esta noche porque Dios nos puso aquí a trabajar, usted conmigo y yo con usted, quiera o no quiera. Sí, porque a veces que dice gente, no, pues yo para estar en una iglesia pequeña sufriendo, mejor voy a una iglesia americana y ya todo está hecho ahí, ¿verdad? Solo llegamos, nos sentamos y abran su Biblia en página tal, en la lección tal, y ahí se da. Terminó y me voy para mi casa y no hay que hacer nada. Va a ser una iglesia de vagos. No hay que hacer nada, ¿verdad? Es más, no es cierto, es en mi Biblia allá, porque todos se lo ponen ahí. No, ¿verdad? Lo importante es estar donde Dios quiere que esté. Porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando, que Él lo pone dentro del cuerpo donde Él quiere y como Él quiere. Y por eso es que a veces, ¿verdad?, aunque hay roces y situaciones con los mismos hermanos, si usted es espiritual, usted va a entender que Dios lo puso allí, que esos, ¿verdad?, como lija o como piedra, como sea, esos rozones van a ser y son necesarios para su crecimiento. La edificación del templo, el edificio espiritual. Para ese mismo edificio.
Cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Venimos a contribuir a la edificación. Por eso es que cuando hay situaciones aún dentro de la iglesia, a veces hay problemas, a veces hay situaciones, a veces hay conversaciones, a veces hay, ¿verdad?, situaciones que una persona puede ser más inmadura que la otra. La otra persona, si entiende y es espiritual, va a poder corregir con sabiduría, con amor, con paciencia a la otra persona. ¿Decimos amén? ¿Eh? ¿Por qué? Porque por eso es que Dios te puso ahí en parte del cuerpo de Cristo, para que usted pueda, ¿verdad?, ayudar, ¿verdad?, para que usted pueda alimentar, para que usted pueda instruir y enseñar. Y más digo yo esto con la gente vieja dentro de la iglesia, con aquellos que tienen ya más años dentro de la iglesia, que somos los que tenemos que ayudar a desarrollar, a ayudar a que las otras personas, ¿verdad?, puedan trabajar, puedan servir, puedan ayudar a hacer el trabajo dentro de la iglesia más fácil. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. Y no que nosotros a veces, ¿verdad?, les ponemos tropiezo o les decimos, no, ¿para qué hacemos esto? No hagamos esto. Entonces, a veces nosotros mismos, ¿verdad?, gloria sea al Señor, en vez de servir de ayuda y de bendición para la gente nueva, le servimos de tropiezo. Sí. Tenemos que tener cuidado con eso también. Amén, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos para adelante. Gloria sea al Señor. La iglesia al mismo tiempo también es la novia o esposa del Cordero. Efesios capítulo 5, el versículo 24 al 27, ¿qué dice? 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de la iglesia como novia o como esposa? Está diciendo que así, y pone la comparación, ¿verdad?, del matrimonio, como la esposa debe estar sujeta al esposo, la iglesia también debe estar sujeta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y al mismo tiempo está diciendo también, Cristo amó a la iglesia como debiera amar el marido a su mujer. Jesús demostró su profundo amor hacia la iglesia cuando se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 25-26. La meta final de Cristo para la iglesia es presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere decir que el propósito por el cual nosotros nos congregamos, nos reunimos como iglesia, debe de ser ese. Cada día que venimos, esa palabra que tipifica esa agua nos limpia, nos debe de purificar, nos limpia, nos lava y nos prepara para que Cristo un día se la presente a sí mismo. ¿Ve cuán importante a veces el propósito de congregarnos como iglesia, de llegar a la casa de Dios? Porque Dios, y dijimos la vez pasada, el Espíritu Santo está trabajando en ese proceso de santificación de la iglesia, que ocurre cada vez que venimos dentro de la iglesia, hay que nosotros recibimos esa palabra, allí Dios está trabajando, allí Dios está limpiando, y el Espíritu Santo está glorificándose, y nosotros mismos nos abrimos al Señor para que Él trabaje en nosotros. Cuando llegamos, pues ese proceso va lento, ese proceso, ¿verdad?, está allí sin terminar, y cuando la gente se ausenta por mucho tiempo, a veces el Espíritu Santo tiene que comenzar de nuevo la obra. Aleluya. La gente tiene que reconciliarse, tiene que limpiarse, tiene que comenzar a veces casi de nuevo por lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una constancia, no hay lo que dice Romanos capítulo 12, ¿verdad?, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay un culto racional a Dios, no hay una sumisión como iglesia, como dice Efesios, como iglesia sujeta a Cristo, no está sujeta. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Por último, la misión de la iglesia. La misión principal de la iglesia en este mundo es predicar el Evangelio,
Marcos 16, 15 al 16, lo leemos, lo sabemos, pero lo tenemos que leer. Además de la tarea evangelizadora, la iglesia es responsable de la instrucción de los que creen, como estamos haciendo en esta hora, gloria sea al Señor, de los que creen en el Señor. Y su deber es dar la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, bautizar a los creyentes y darles un ambiente de familia, compañerismo espiritual para que todos vayan creciendo en la gracia. ¿Alguien lo encontró? Marcos 16. Sí. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Más? Amén. Ahí está bien. Gloria sea al Señor. Pues esa es la misión de la iglesia. Gloria sea al Señor. Cada persona que ha aceptado a Cristo, inmediatamente en su naturaleza, en su ADN de Cristo, tiene el deseo de compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. No podemos tener excusa a veces, no, que la iglesia no sale a evangelizar. La iglesia es usted. Aleluya. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que sentir la necesidad de tener la compasión por otros, de orar no solamente, ¿verdad?, por los nuestros, por la familia, por los hijos, ¿verdad?, o por la familia no alcanzada, no convertida todavía, pero también por cada persona, ¿verdad?, porque el evangelio no es para algunos, el evangelio es para todos. Y Dios va a tener misericordia, y nuestra misión es dar la palabra, predicar la palabra, que el que convierte se llama Espíritu Santo. Aleluya. A veces nosotros de hermanos decimos, no, ese como que ese no va a servir. No, como que ese no va a aceptar. Es que nosotros no sabemos. Nos damos unas sorpresas a veces de las personas que verdaderamente van a ser alcanzadas. Yo siempre les he contado la historia y se la voy a contar otra vez, ¿verdad? Que estábamos visitando un hospital convaleciente y de repente andamos con un hermano y este hermano me dijo, oh, mire pastor, ahí está esa persona, yo lo conozco desde allá, del Hospital General, y mira dónde vino a parar este lugar de convaleciente. Ese no quiere nada con Dios, me dijo. Él dice que no existe el pecado, que no existe el diablo, que no existe el infierno, que no existe la enfermedad, que no existe nada. Yo dije, ¿de verdad? Sí. Venga, se lo voy a presentar. Y ahí vamos, ¿verdad? Y él estaba ahí tomando el sol ahí, ¿verdad? Porque estaba un convaleciente y estaba todo golpeado. Y vamos y mira, fulano, aquí está el pastor, te quiere hablar de Cristo. Y sí, ¿verdad? Ratifiqué todo lo que él me dijo. No creo en Dios, no creo en el diablo, no creo en el infierno, no creo en nada. Y de verdad yo estaba ahí convenciéndolo y dándole palabra y todo eso. Y él no, renuente. De repente atrás de mí venía otro agarrándose por el riel así, todo, apenas. Y dice, se mete en la conversación y dice, y si no existe el pecado, y si no existe la enfermedad, y si no existe el infierno, digo, ¿por qué estoy yo así como estoy? Digo, le toca, así. Y de repente cuando lo volteo a ver así, veo una persona flaca, que apenas se movía. Y dije, wow, este sí tiene hambre de Dios, este sí necesita. Dije yo, le dije, Carlos, vente, le digo yo, vamos a hablar con él. Él sí necesita. Y comenzamos a hablar con él. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? ¿Tú quieres recibir a Jesús? Sí, digo, porque como estoy. Y mire, comenzamos a hablar con él. No sé la historia larga. Esa persona, ¿verdad?, aceptó a Cristo en ese momento. Esa persona tenía SIDA. Ese día aceptó a Cristo, lo visitamos otro día en la semana, martes, miércoles lo volvimos a visitar. Y para esa vez que lo llegué a visitar, desde ese momento, miren cómo es poderosa la palabra, desde ese momento que aceptó a Cristo y se le dieron algunas indicaciones, sábado para martes tenía un crecimiento, una certeza y una seguridad que cuando yo llegué a visitarlo me dijo, pastor, yo estoy listo. En cualquier momento que el Señor venga por mí. Y ese no estuvo en la iglesia, ese no estuvo recibiendo doctrina, ese no estuvo, hermano, tanto tiempo para prepararse. Una sola predicación, unas cuantas minutos con él, y Dios hizo tremenda convicción en su vida. La tercera visita que fui a ver, ya su cama estaba vacía. Ya había partido con el Señor.
Se fue directo. El segundo, los que dije, gracias, Padre, ese perlita no me la quita nadie. No maduró mucho ese. Una semana y para el cielo. Y no se me va a olvidar porque se llama igual que yo, Héctor también. No se me va a olvidar, y es que no se va a olvidar nunca. Y son de las cosas que Dios hace, amados hermanos. Si Dios nos ha dejado más tiempito a nosotros acá, Amén. ¿verdad? Es porque quiere decir, ¿verdad?, que espera mayor fruto de nosotros. La iglesia tiene que predicar. Usted nunca menosprecie un homeless, usted nunca menosprecie un borrachito, usted no menosprecie ver una persona tirada allí. Todos tienen un mismo precio. Valen la sangre de Cristo. Y si nosotros, Dios nos usa para darle una palabra, Dios nos usa para orar por él. La palabra Dios dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Quizás usted le va a dar una palabra, quizás alguien más le va a dar una oración, quizás alguien más lo va a bendecir, pero al último quien corresponde y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. El que lo va a alcanzar, el que va a hacer la obra es Dios. Pero como iglesia, nosotros, nuestro deber es dar testimonio de la verdad, dar testimonio de Cristo, y Cristo es el que hace la obra. Amén, amados hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias a Dios. La iglesia de Cristo, gloria sea al Señor, ¿verdad?, está en la tierra con un propósito, o el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Habrá una petición en esta noche? Para que oremos. Ya ellos me dio una petición. Aleluya. ¿Alguien más? Pastor, mañana es cumpleaños de mi hija, por favor, una oración para su alma. Amén. Aleluya. Una oración para salvación. Amén. Hermano, hermano, por mi petición familiar. Amén. amén. Oremos, orando. Para que nuestro hermano Genor ya no esté tan solito. Amén. Viene frío y Aleluya. vamos a orar que Dios haga la obra. ¿Alguien más? Perdón, doña, no le escuché. Por salud, amén, gloria a Dios. Dios restaure, pero completamente. ¿Alguien más? Amén. Estamos orando por el aniversario de la iglesia. Hermana Miriam. Por los enfermos que se encuentran en los hospitales, hermano. Sí, por muchos enfermos que hay en hospitales, los convalecientes en todo lugar. Amén. ¿Alguien más? ¿Usted ha escuchado la petición de Gloria al Señor, Manacali? Yo no es petición la que tengo, sino quiero dar testimonio que hace en la oración que hubo en el ayuno de los caballeros hace como 2 meses, después que yo me bajé de orar del púlpito, hermana Loida comenzó a ministrarme y el Señor me dio palabra y yo fui sana de mis dedos, de mis pies, porque yo no podía usar zapatos. No sé si muchos me vieron con unos zapatos de trabajo siempre, porque a mí no me cabía el pie. Y a mí el Señor, me dijo que por medio de la hermana Loida, que yo iba a recibir sanación y que yo tenía que testificar. Y por eso lo estoy diciendo, porque tenía ese peso en mí, porque el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cada vez, vuelvo a repetir, cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios tiene algo para nosotros. Él sabe cómo nosotros venimos, pero a veces es cuestión de nosotros cómo nos queremos ir. Dios está aquí y Él quiere bendecirnos a veces. Requiere que nosotros lo busquemos, que clamemos, ¿verdad?, para que recibamos un milagro de parte de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y nos ayuda a orar por la petición de nuestros hermanos? Padre, en el nombre precioso de Jesús venimos delante de ti a darte gracias por la vida, por la salud, por la fortaleza que nos has dado hasta este día, Señor amado, de lucha. Has escuchado las peticiones, has escuchado las necesidades, has escuchado, Dios mío, aleluya, Padre, cada una de nuestras palabras, Señor amado, aleluya, que hemos hablado delante de ti en este altar, Señor amado. Dios bendito, en el nombre precioso de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos, Dios amado, aleluya, Padre, para que tú contestes conforme a tu misericordia, Padre mío, aleluya, sus peticiones,
peticiones, Señor amado, su clamor delante de ti, Dios mío, aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús pedimos por nuestro hermano Agenor, Señor, y su petición familiar. Padre bueno, en el nombre de Jesús creemos que tú tienes, Dios mío, aleluya, Padre, una respuesta para él, para que tú seas glorificándote, uniendo, Dios mío, esta familia para la gloria tuya. Pedimos por nuestra hermana Elsa, Señor amado, aleluya, Padre, restaura salud de una manera poderosa sobre su vida. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre su cuerpo, Dios amado, aleluya, en el nombre precioso de Jesús, Dios amado. Te pedimos también, Dios mío, en esta hora, para que tú tengas misericordia de la hija de nuestra hermana Victoria. Dios amado, sé tú glorificándote, sé tú, Dios mío, Padre, tratando con su vida, con su alma, Dios mío, aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Hasta este momento tú has sido bueno, has dado vida, has dado salud, Dios mío. Pedimos que tú trates con ella para salvación, Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. Mira, Padre bueno, la petición de mi hermana Miriam, Dios mío, por todos los enfermos, Señor amado, que hay en los hospitales, en los convalecientes, para que tú, Dios mío, tengas misericordia, para que tú, Señor, envíes, Dios mío, aleluya, Padre, Señor amado, aleluya, personas que puedan orar y clamar por ellos. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que en el tiempo de Elías habían muchas viudas, mas sin embargo tú enviaste, Señor amado, aleluya, Padre, al profeta hacia aquella viuda en específico. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes, Dios mío, aleluya, aquellos que están clamando, que están pidiendo, que están necesitando, Dios mío, un toque poderoso, Señor amado, aleluya, de tu mano. Padre mío, en el nombre de Jesús, toca esas vidas, quebranta cadenas, quebranta ataduras, glorifícate, Señor, en sus vidas en una manera poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios mío, alcanza a aquellos que han de ser alcanzados por la predicación, por el testimonio de nuestra palabra, de la palabra de mis hermanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pedimos por el aniversario de la iglesia, Padre bueno, aleluya, para que tú seas, Dios mío, aleluya, Padre, tocando vidas, para que tú seas alcanzando, Dios mío, aleluya, almas para la gloria tuya, para que tú seas bendiciendo, para que tú sigas poniendo en nosotros la visión, el anhelo, Dios mío, aleluya, el anhelo de servirte cada día más hasta el día de tu venida. Que nadie se canse y que nadie retroceda, sino que al contrario, Señor, podamos tomar nuevas fuerzas de parte tuya, Señor amado, aleluya, para servirte, Padre mío, aleluya, Padre, con mayor fidelidad, Padre, para la gloria tuya. Pedimos, Señor, en todo momento, Padre, que tú seas guardándonos, Señor amado, aleluya, que tú seas fortaleciéndonos, que tú seas levantando, que tú seas añadiendo los que han de ser salvos para la gloria tuya, que tú seas dando el crecimiento a tu obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada familia por nombre, Dios amado, aleluya. Fortalece el liderazgo y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú seas, Dios mío, contestando la petición de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, llévanos con gozo, llévanos con alegría a nuestros hogares. Que sea la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Haga el Señor resplandecer su rostro divino sobre cada uno de nosotros. Ponga en cada uno de nosotros paz. Y el pueblo dice: amén.